Si creciste en México, seguro recuerdas esa sensación mágica. Abrir una bolsa de pan Bimbo no solo significaba preparar un desayuno, era la oportunidad de encontrar un pequeño tesoro escondido, una tarjetita de fútbol. Para muchos, esas tarjetas no eran simple publicidad, eran objetos sagrados de la infancia, y aunque hoy parezcan un simple pedazo de cartón, en su momento fueron capaces de unir barrios enteros, construir amistades, provocar discusiones épicas y crear verdaderos coleccionistas. Pero, ¿cómo comenzó realmente esta tradición? Para descubrirlo tenemos que viajar a los años 70. En esa época, Bimbo buscaba maneras creativas de conectar con las familias mexicanas y sabían perfectamente que el fútbol era la pasión nacional. Así nació la idea de incluir pequeñas tarjetas de jugadores dentro de los productos Bimbo. La fórmula era perfecta: comida, plan sorpresa, plus fútbol. Un cóctel irresistible para cualquier niño. Las primeras tarjetas eran muy sencillas. Muchas incluso estaban impresas en papel delgado, con fotografías a blanco y negro. Pero no importaba. Lo que importaba era la emoción de abrir la bolsa, de sentir esa tarjeta caer entre las rebanadas de pan y, sobre todo, la esperanza de que fuera un jugador que te faltaba. En las escuelas, estas tarjetas se convirtieron en una verdadera economía paralela. Se intercambiaban como si fueran billetes. Había códigos no escritos. Una tarjeta de portero vale más. Una tarjeta brillosa vale doble. Si es un jugador de la selección, no se cambia, se negocia. Cada generación desarrolló sus propias reglas. Pero fue en los 80 y 90 cuando las tarjetitas de Bimbo explotaron en popularidad. El diseño mejoró, las fotos eran más coloridas, los escudos se volvieron más completos y las colecciones se volvieron verdaderas joyas de la nostalgia. Además, cada colección venía acompañada de álbumes oficiales que se convirtieron en una obsesión. Rellenar cada espacio del álbum era casi un deporte en sí mismo. Los niños hacían lo imposible: cambiar tarjetas, negociar, duplicar, arriesgarse, todo por llenar ese pedacito de cartón donde decía jugador 112. Los domingos se volvieron días de intercambio. En tianguis, en plazas, en parques, familias completas llegaban con cajas llenas de tarjetas repetidas. Y en medio de todo siempre estaba la misma frase: ¿tienes esta? La cambio, ¿cuál me das? Con el tiempo, el valor emocional de estas tarjetas creció tanto que varias colecciones completas hoy se venden en miles de pesos entre coleccionistas. Especialmente las series de mundiales, las de equipos legendarios de los 90 y las ediciones raras que por alguna razón nunca se distribuyeron en todas las regiones del país. Lo más interesante es que estas tarjetitas no solo eran un juego, también fueron una manera en la que millones de niños aprendieron sobre equipos, jugadores, estadísticas, posiciones y uniformes. Eran educación futbolera en su forma más pura, y aunque quizá en ese momento no lo sabíamos, estábamos viviendo el nacimiento de un fenómeno cultural que marcaría generaciones enteras. Lo que comenzó como una simple promoción, pronto se convertiría en algo mucho más grande. Con el éxito de las primeras ediciones, Bimbo siguió innovando. Comenzaron a aparecer tarjetas más estilizadas, con bordes de color, números brillantes y datos completos de los jugadores: edad, posición, equipo, lugar de nacimiento. Era como tener un pedacito de prensa deportiva dentro de un pan blanco. Durante los 90, Bimbo lanzó algunas de las colecciones más memorables: tarjetas de la Liga MX, de la selección mexicana, de equipos con jugadores históricos y, por supuesto, las ediciones que coincidían con los mundiales. Esas eran las más buscadas. Las tarjetas del Mundial 94 y 98, por ejemplo, se convirtieron en objeto de culto. Muchos aún recuerdan la emoción de encontrar a Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco o Luis Hernández, el Matador. Eran las estrellas del momento, y tener su tarjeta equivalía a tener un trofeo.
Pero no todo era felicidad. Había tragedias infantiles reales, como cuando abrías una bolsa y otra repetida. O peor, una tarjeta de un jugador que nadie quería porque estaba en tu equipo rival. Sin embargo, todo eso formaba parte de la magia. Las tarjetitas no eran solo coleccionables, eran historias. Eran recuerdos de recreo, de primarias de concreto caliente, de intercambios debajo de un árbol, de amistades que nacían con un simple "yo tengo la que te falta". También existían las famosas tarjetas difíciles, esas que casi nunca le salían a nadie. Y por eso se rumoraba que Bimbo tenía cartas raras escondidas por pura estrategia para aumentar ventas. ¿Era verdad? Nunca se confirmó oficialmente, pero millones de niños jurarían que sí. Con el paso del tiempo, las tarjetas evolucionaron hacia diseños metalizados, ediciones 3D, tarjetas grandes, mini tarjetas, y cada colección se volvía más creativa. Incluso hubo años donde las tarjetas incluían códigos, acertijos y pequeños retos coleccionables. Pero lo que muchos no saben es que estas colecciones también fueron un fenómeno comercial. Aumentaron las ventas del pan, fidelizaron a millones de familias y posicionaron a Bimbo como una de las marcas más queridas de México. Sin embargo, como todo fenómeno cultural, tuvo su época dorada y también su lento final. Cuando llegaron los videojuegos, internet y los teléfonos celulares, la emoción de coleccionar tarjetitas empezó a apagarse. Los niños ya no querían intercambiar en el recreo, querían jugar en línea. Bimbo siguió sacando ediciones ocasionales, pero nunca volvieron a tener el mismo impacto masivo. Aún así, para quienes crecieron con ellas, estas tarjetas siguen siendo un símbolo invaluable de la infancia. Hoy, las tarjetitas de fútbol de Bimbo viven en la memoria de quienes crecieron con ellas. Y aunque para las nuevas generaciones parezca algo simple, para millones de mexicanos representan recuerdos que jamás volverán a repetirse. Pero aquí viene una parte increíble de esta historia. Con la llegada del coleccionismo digital y la cultura retro, las tarjetas de Bimbo están volviendo a tomar relevancia. Existen grupos de Facebook, foros, páginas especializadas y hasta sitios donde se compran, venden y subastan colecciones completas. Las tarjetas mejor conservadas alcanzan precios altísimos, especialmente si están selladas, sin dobleces o pertenecen a ediciones raras. Hay registros de colecciones completas que se han vendido en más de 20,000 pesos. Y lo más loco es que muchos de esos intercambios ocurren entre adultos que en su infancia jamás pudieron completar el álbum. Además, algunos diseñadores gráficos independientes han tomado la estética de las tarjetitas para crear versiones modernas con jugadores actuales. Otros incluso fabrican tarjetas personalizadas como las que uno soñaba de niño. A todo esto se suma el valor emocional, porque al final lo que hizo grande a las tarjetitas de Bimbo no fue su diseño, ni su rareza, ni su precio. Fue la experiencia. Fue abrir la bolsa, fue el olor del pan. Fue el sonido de las risas en el recreo. Fue la emoción de decir, me salió la que quería. Para muchos, estas tarjetas fueron el primer contacto con el mundo del coleccionismo, la negociación, el intercambio y la amistad. No eran solo cartones, eran momentos. Hoy, recordar esas épocas es recordar una parte esencial de la infancia en México. Una época donde las cosas eran más simples, más mágicas, más emocionantes. Y aunque ya no estén en todas las bolsas de pan, las tarjetitas de fútbol de Bimbo siguen vivas en nuestra memoria, en nuestras historias y en los álbumes que aún guardamos escondidos en un cajón o en una caja vieja. Al final, estas tarjetas no solo contaron la historia del fútbol, también contaron la historia de nosotros.